Romeni, sonriente por el triunfo de la Academia en cuartos de final a Vélez Arfiel, así que Qué más lindo, no se le cómo me puede gusta. pedir. Me encanta que le haya ganado a Vélez, me encanta. Y ¿Cómo es? acaba de ganar 2-0 Huracán, ¿eh? ¡Oh! Acaba de terminar el partido. Ahora sí, señor. Estás con todo, no podés más. Qué alegría que me dio, no sabe. A mí lo que me da alegría es ver en su Instagram que tiene pileta, así que en enero yo quiero estar ahí con una sombrilla. Ah, bueno, lo manda con... Lo mandé Acá con todo, tremendo porque esto. no puede ser, ya me la No tengo puede, que aguantar en invierno con el hogar a leña, que digo, no puede este hombre. Él vive como Él corresponde. vive así, por eso lo queremos tanto. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Todo tranquilo, por suerte. Medio congestionado, pero vamos a hacer lo que se pueda. Uy, mucha Y un gente. poquito de cambio de clima. Sí, hay ¿no? mucha Una cosa rari. mucha gente así, sí. Aparte de cambio de clima, antes de adentrarnos en la columna, te quería consultar, porque te vi por redes, ahora sí hablando en serio, el tema de la marcha. ¿Cómo lo viviste? La marcha por el veto del financiamiento de las universidades públicas y de la salud con respecto al Garrahan. ¿Cómo lo viviste estando como manifestante desde el lado de adentro? ¿Que hubo desorden? ¿Estuvo todo bien? Queremos la palabra, como hablaba Fer, no de la fake news, sino de alguien que lo vivió realmente. Bien, no, fue una fiesta popular, ¿no? El pueblo saliendo a la calle para reclamar democráticamente y en el ámbito que se tiene que hacer dicho reclamo, en las instituciones que se tiene que hacer dicho reclamo, ante la injusticia de un ajuste en quizás la única temática que no tiene discusión en la Argentina, ¿no? Y este es el gran error que está cometiendo el gobierno actual de la Argentina con respecto a, no importa si uno es de derecha, de izquierda, peronista, antiperonista, a cualquier ciudadano que vos le preguntes, no solo de la Argentina, de cualquier país del mundo, si vos le preguntás qué tiene que hacer un país para salir adelante, te dice hay que invertir en salud, en alimentación de los niños, en cuidar a los viejos y en educación. No hay discusión ni hay teoría económico-política que diga lo contrario, ¿no? Entonces, cuando el gobierno argentino ataca tan perversamente, aparte, realizando estos ajustes con un sadismo, ¿no? Con un disfrute de patear al que menos tiene o de hacer salir a laburar de Uber al docente universitario, eso termina siendo mella en la sociedad. ¿Se acuerdan que el viernes pasado salió el lunes el programa? Yo les había dicho que iban a festejar. Sí. Porque más temprano que tarde la sociedad se iba a dar cuenta de esto y lamentablemente somos una sociedad que hasta que no te toca es difícil que saltes. Pero todos tenemos o un familiar que va a la universidad o un familiar que se está atendiendo en un hospital público o algún familiar discapacitado y empezó a ver toda la sociedad en estos 2 años que transcurrió del gobierno de Milei que la casta eran ellos, ¿no? Entonces, esta gran manifestación súper pacífica, súper democrática, variopinta políticamente desde donde lo miren, ¿no? Desde la extrema izquierda hasta Franja Morada con Jacobiti, con los sectores más conservadores de la universidad, salieron a reclamarle a esos diputados que voten, o sea, que ejerzan para lo cual fueron votados, ¿no? Y por suerte fue rotundo. Hay que hacer lo mismo la semana que viene o la otra cuando sean senadores. Totalmente de acuerdo, Martín. El otro día una pastilla de color en el negocio donde yo trabajo vinieron una pareja de chilenos y nos pusimos a hablar y me decían exactamente que no entendían cómo no podamos defender la universidad pública cuando ellos no la tienen y ellos lucharon tantos años por tener una universidad pública y que cómo se pone en tela de juicio en un Claro, país. nosotros la podemos defender, pero la atacan, o sea, Claro, ¿cómo se ataca dice, eso? ¿cómo un gobierno no nos entra en la cabeza como chilenos que pase esto? Y sí, la verdad que está ¿Cómo pasando. votamos a un gobierno que nos dice que va a destruir eso, no? Ese es el tema, sería la pregunta. Totalmente. Y fíjate, yo seguí bastante el debate en el Congreso y justamente los temas que daba la Libertad Avanza para hacer comparativas del sistema universitario era el sistema chileno, ¿no? Diciendo que en Chile se recibía el 80% de los que se anotaban en la universidad, mientras que en la Argentina se recibía el 20%. Y eso son datos Cualquier fríos, cosa pero que sale además de cualquier lado, siempre agarran de cualquier lado los datos, nunca hay una base claro, fidedigna no, pero de eso. ponele, tomemos que es real ese dato.
Bueno, ese dato te da, cuando uno lo analiza, ¿qué te dice? Y bueno, en primer lugar, que en Chile no estudia universitariamente casi nadie. Y en segundo lugar, como vos pagás tanto por una carrera universitaria, lo que está es el título mercantilizado. Mientras vos pagues la cuota, seguramente te recibas. Claro, ¿sí? Eso, no, que sí, pero también lo que pasa acá, Martín y Fer, creo que por más que universidad privada, y vos lo sabés, Martín, porque da clases en terciarios privados, no terminan tampoco, porque no podés llegar a pagar la cuota. No es que tampoco te garantiza el privado terminar una carrera. Claro, pero en el sistema chileno sí, porque tenés que pagar la carrera antes, digamos, ¿no? Tenés razón, Martín. Claro, es como el sistema norteamericano, tenés que pagar la carrera completa. Claro, tal cual. Vamos rápido a lo que, porque nos fuimos por las ramas, pobre, Martín, él prepara una columna y el pibe le sale, y Fer le sale con cualquier cosa. Revolución fusiladora del 55 es el tema de hoy, y analizar más que nada la actualidad, traerlo como haces vos siempre, Martín, traerlo a la actualidad, ¿no? Sí, vamos a hablar en conmemoración del 16 de septiembre de 1955, que fue el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, ¿no? Y que comienza una etapa de ruptura democrática en la Argentina que va del 55 al 73, ¿no? Es toda una etapa donde la democracia no se ejerce como es debido. Yo le suelo decir que es una etapa de democracias tuteladas, porque alternan golpes de Estado con democracias en las cuales no puede participar la fuerza política más importante por la proscripción del peronismo. Y ese golpe que se autodenomina Revolución Libertadora, fíjense siempre la palabra libertad, ¿no? Ahí, sí, justo. Ahí en el medio. Y se habló mucho del golpe a Perón, ¿no? Y de los acontecimientos que se dieron y no se dieron. Entonces me parecía interesante encararlo desde otro lugar, ¿no? Ver desde la actualidad, con parámetros de datos estadísticos, que es como se termina juzgando la historia cuando pasa el tiempo, ¿no? ¿Qué país dejó Perón y qué país vino en la etapa post-Perón? Y yo elegí diferentes ítems, subjetivamente, que me interesaban a mí, cualquiera podría haber elegido otros, pero que tienen que ver con la actualidad de los últimos 20, 30 años de la Argentina, ¿no? Entonces, Perón, que había asumido el poder en el año 46, que transita 2 gobiernos, ¿no? Las estructuras eran de 6 años, hace del 46 al 52, y del 52 al 55, y es cortado por este golpe de Estado. Un mes antes había tenido un bombardeo en la Plaza de Mayo que mató más de 300 argentinos, ¿no? Por parte de la Armada, del Ejército y la Armada Argentina. Y entonces tomé diferentes ítems. En primer lugar, que me interesaban a mí, la desocupación, ¿sí? Los salarios, el proceso democrático, ¿no? Podríamos decir, la lógica de la deuda externa y el crecimiento del PBI del país, ¿no? Tomé esos y investigué cómo estaban en la etapa cuando gobernó Perón, en esos 9 años de proceso democrático, y cómo quedó la Argentina luego, en el proceso que va del 55 al 73. En primer lugar, la desocupación, que había sido el gran problema de la Argentina en la década de los 30, en la etapa anterior a Perón, que es lo que se denomina la década infame, ¿no? Había sido el gran quilombo. Después del crack del 29 en Wall Street, el mundo quedó con desocupación. Y en estos 9 años de Perón hubo pleno empleo. ¿Qué quiere decir pleno empleo? Pleno empleo es cuando hay 5 o menos porcentaje de desocupación en el país. O sea que la población activa está casi toda empleada, ¿no? Que suele ser el mejor momento de quién, y de los sindicatos, porque es cuando vos tenés más poder de fuego. Claro. ¿Sí? En las etapas que hay mucha desocupación, por eso también tenemos que pensar que los modelos de ajuste neoliberales y los liberales clásicos siempre necesitan de alta desocupación. ¿Por qué? Porque si hay 10 personas para un mismo puesto de trabajo, la fuerza de lucha que voy a tener yo con el empleador es mucho más chica, porque me echan y ponen a otro. Claro. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Sí. En cambio, cuando el mercado laboral no tiene oferta, el empleador tiene que subir los salarios, porque no tiene de dónde sacar gente. Por eso, siempre no es un error que haya alta desocupación. Durante la etapa de Perón, en todo el periodo fue el 2%. Esto está dentro del pleno empleo, ¿no? Luego de la caída de Perón en el 55, durante estos 18 años que el peronismo está proscripto, la tasa de desocupación crece al 8%. ¿Sí? O sea, se cuadruplica la tasa de desocupación. Y tiene que ver con esto que expliqué recién, ¿no? Con
la necesidad de que haya un mercado de oferta de empleo, o sea, de gente desocupada, ¿para qué? Para atacar los derechos laborales que se habían conseguido en la etapa anterior. Unido a esto, va el salario, ¿no? Por la misma explicación que di antes. Al haber mayor desocupación, los salarios tienden a bajar, ¿sí? En la etapa de Perón, con respecto a la década de los 30, los salarios en términos reales, no nominales, ¿sí? En reales, o sea, lo que va al bolsillo y te rinde la plata para financiarte, tuvo una mejora del 70% con respecto a la década anterior. Una mejora, no es que hubo un aumento del 70%, hubo una mejora real del salario de un 70%. Y esos salarios en el reparto de la torta general, o sea, el reparto del PBI nacional, pasaron a ocupar el 45% de participación en las ganancias del país, podríamos decir, ¿no? Que es el famoso 50-50, ¿no? Claro. Es esa gran discusión entre capital y trabajo, a ver cuándo participan más y menos. Cuando hay pleno empleo, los trabajadores suelen participar más, por lo mismo que expliqué antes. Durante la etapa posterior a Perón, la caída de ese salario en términos reales fue de un 30%. ¿Sí? O sea, todo ese 70% que se había aumentado con Perón bajó un 30%. Acá tenemos todas las luchas que hubo durante la década de los 50 y los 60 de los diferentes sectores sindicales, Cordobazo, Viborazo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y por esta gran caída del empleo y el salario que hubo en la Argentina. Y en el reparto de la torta pasó de ese 45% que había dejado Perón a menos de un 30%. ¿Sí? Hay un crecimiento de la desigualdad en el reparto nacional muy, muy grande. ¿Sí? Esto con respecto a lo que era trabajo y salarios. Con respecto a la democracia no hay mucho que describir, ¿no? Se puede discutir cuestiones de censura en la etapa de Perón, pero sobre todo sobre los sectores de izquierda y no así de derecha, que, por ejemplo, tuvo toda la prensa en contra, tuvo a la iglesia en contra, tuvo grandes sectores de poder, la sociedad rural en contra, los sectores liberales en contra. Y el proceso fue democrático, porque las elecciones fueron democráticas en el periodo 46-55. En la etapa posterior, no, ¿sí? Por esto que expliqué antes. Del 55 al 73, la Argentina, por la proscripción del peronismo, por esta prohibición de la fuerza mayoritaria en la Argentina, no tiene proceso democrático, que se abre recién en el año 73 y dura tan solo 3 años, ¿no? Porque en el 76 vuelve a haber otro golpe de Estado, que es el más sangriento y genocida que tuvo la historia nacional. Vamos ahora, saliendo del mundo del trabajo, a comparar la macro, como diría Milei, ¿no? Vieron que le encanta hablar de la macro. La macro es una fascinación que tiene. Claro, porque ahí te podían salir a decir, por eso me encanta ahora esta parte, porque ¿qué vas a decir? Porque si no te dicen, bueno, pero es el salario todo y los empresarios y la gente que tiene pierde plata, porque siempre, ¿no? Los costos, totalmente, la flexibilización laboral y todo eso que te quieren vender siempre. Exactamente, por eso me parecía interesante analizar las dos, ¿no? La micro desde el lado laboral y la macro en datos que a ellos aparte les encantan. Sí. Yo tomé dos. En primer lugar, la deuda externa, que podemos estar todos de acuerdo que del año 76 para acá, el gran drama nacional es la deuda externa, ¿no? Ni hablar. Bueno, hasta que todo llegó el tiempo en economía. Hasta que llegó Néstor, pero bueno, bien, después estuvo Macri. Y saber que desde el año 55 hasta la fecha, la Argentina es el mayor deudor de la historia del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Esto es un dato clave. Me deja re tranquilo, porque ahora Milei quiere tomar deuda de vuelta, así que me deja más que tranquilo, Martín. Ganamos ahí. Sí, pero, a ver, en este momento, el 70% de la cartera de deuda del Fondo Monetario Internacional es la Argentina. Sí. Para que tengan una idea. Y de esa deuda, Argentina le debe 63.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. 44 son de Macri, el resto son de Milei, ¿sí? Macri había pedido 57, pero en la etapa, si hay algo que hizo Alberto Fernández, no ejecutar el resto, por lo menos. Y para que tengan una idea, Ucrania, que es un país que está en guerra hace 5 años, sí, en toda la etapa de esta guerra, tiene una deuda con el FMI de 10.000 millones. Imagínense la estafa. No. ¿Sí? La estafa de estos grandes sectores de conglomerados financieros, comandados por el JP Morgan, que es el que hace el riesgo país. ¿Sí? Caputo es un empleado. Es un empleado. Mira, eso no lo sabía. Claro. Brevemente, ¿me lo explicás, Martín? Lo de Caputo. Y Caputo es un empleado de toda la vida de un ente financiero que es el JP Morgan, que es el que hizo la debacle del 2008. ¿Sí? Sí. Y es quien confecciona este dato del riesgo país.
No lo Y- sabía. Claro, claro. Quedé tan sorpresa como todos ustedes. Para los que están del otro lado, nuestros seguidores que no lo sabían. Creo que, si no me equivoco, manejaba el sector financiero de las cajas de dinero del JP Morgan. Caputo se los averiguo para el encuentro que viene, si quieren. Mira, por favor, Bueno, te lo pido. Anda ahí vamos con una, a anda, este. mírenlo que anda con un chalequito que le regalaron en un merchandising y es con toda esa gente hermosa que le regaló el merchandising. Cuando da noticias, da reportajes. Bien. Vamos con este dato de deuda externa que estamos de acuerdo que es uno de los grandes males Sí. del Sí. país, ¿no? Y que todos los sectores están de acuerdo que la deuda está mal, ¿no? No hay tampoco gran discusión en eso. Perón, sobre todo a partir del año 43, tomó un país endeudado con Inglaterra, fruto de ¿qué? Del pacto Roca-Runciman que se había firmado esa otra estafa que había hecho Roca hijo en la década de los 30, y termina con un país acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo Argentina pagó toda su deuda, sino que los países, sobre todo europeos, dentro de los cuales estaba Inglaterra, por ejemplo, le terminan debiendo plata a la Argentina. ¿Sí? La Argentina transcurre la etapa de Perón como un país acreedor. Tanto es así que Inglaterra, la Inglaterra de posguerra, no puede pagar su deuda con Argentina y Argentina se la cobra ¿de qué manera? Nacionalizando los intereses ingleses en la Argentina. Claro. Un ejemplo son los ferrocarriles. Ah. Cuando Perón nacionaliza Claro. los ferrocarriles que eran ingleses es porque Inglaterra no podía pagar su deuda con Argentina y Argentina le dice, listo, no me des plata, yo me quedo con esto. ¿Sí? Y vuelve a nacionalizar. Por supuesto, todo eso fue después privatizado nuevamente. Fue un win-win para los sectores externos muy, muy grande. Pero Perón deja el año 55 con un país con arcas llenas de dólares. Después vienen nos sacan todo. Claro, y Perón también, en la etapa del acuerdo de Bretton Woods, que es la salida de la Segunda Guerra Mundial, donde se genera la ONU, el BID, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, Perón se niega a entrar, que la Argentina entre en todos estos organismos de financiamiento, porque dice, estas son las nuevas herramientas de dependencia económica que va a tener el mundo. Él lo ve Claro. antes que se creen, ¿no? Claro. Y toma la decisión de no entrar. ¿Qué pasa en el año 55? Apenas se da el golpe de Estado, la Argentina, ¿qué hace? Entra al Fondo Monetario y pide un préstamo de 3.000 millones de dólares que nunca paga, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, podríamos decir otro dato de que ese golpe hizo cagada con la macro, le podríamos decir al Toto Caputo, ¿no? Sí, sí. Porque hay un país desendeudado y termina con un país endeudado. ¿Cuándo sucedió esto mismo? Y bueno, a partir de la finalización del gobierno de Cristina Kirchner y la asunción de Mauricio Macri con su ministro de Economía, Duhovne. Lo dijo él en un medio, no es que lo estoy diciendo yo. Me fue muy fácil salir a pedir crédito internacional porque la Argentina no tenía deuda. ¿Sí? Claro. A estos tipos les encanta pedir pedal de guita porque después se van. Claro, Así no que les es el importa negocio, nada. Es así, el carry tray. Es así. Exactamente. Y bueno, ya para finalizar, porque nos estamos entendiendo mucho, otro dato de la macro que es clave para entender si un país funciona o no es el crecimiento del PBI, ¿no? Que es el Producto Bruto Interno. A mí no me gusta mucho ese dato porque ese dato divide la riqueza entre todos. Claro. Me gusta más un índice como el de Gini, que habla de la igualdad, ¿no? Porque si yo tengo 10 y Fer tiene 1, Claro. el PBI dice que hay 5, ¿no? Que los dos tenemos 5 y no es así. No es así. Claro. Pero bueno, es un dato que por lo menos mide la riqueza a nivel general. Durante toda la etapa del gobierno de Perón, del 46 al 55, en general hubo un crecimiento del 5% anual. Y si uno saca los años del 52 y del 51, que son 2 años donde la Argentina sufre una sequía tremenda que no le permite generar divisas, la Argentina venía creciendo a tasas chinas, a un 8-9% anual. ¿Sí? Un crecimiento exponencial. Claro. ¿Qué te da esto? Que todavía las abuelas se acuerden de la época de Perón. ¿Por qué? Porque ese crecimiento no se quedó en los bancos, fue a la gente. ¿Sí? Ahora, para que alguien se acuerde, tiene que haber reparto de algo que haya. Y fue ese gran crecimiento que tuvo el gobierno de Perón. Mientras que en la etapa posterior, en el cual la Argentina se sigue industrializando, continúa con su crecimiento de industria, no es que no. La Argentina es industrialista desde el 43 hasta el 76, ¿sí? Incluso estas dictaduras militares continúan con el crecimiento de la industria.
El neoliberalismo en la Argentina entran con el golpe del 76, con Martínez de Oz. Ahí destrozan toda la capacidad productiva de la Argentina. La famosa la publicidad de la silla. Exactamente, pero pensemos que la Argentina de la década de los 60, ¿sí? Que es esta etapa que estamos analizando del post-peronismo, producía el doble que Brasil. ¿Sí? Mira. Mientras que hoy la Argentina produce 8 veces menos que Brasil. ¿Por qué? Bueno. Porque Brasil, con dictaduras y todo, no tuvo el corte que tuvo la Argentina en el 76. Continuó con su modelo industrialista. Tanto es así que Brasil produce aviones, por ejemplo. Eso siempre lo marcamos, ¿no? Claro. Los Embraer, ¿no? La diferencia de esa, ¿no? De la concepción de hasta de las dictaduras, como más defendiendo la soberanía en todos los aspectos en Brasil, y acá no. Exactamente, porque el proceso militar brasilero fue nacionalista. Sí, sí. Claro. Mientras que el proceso militar argentino fue cipayo. Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Esa es la gran diferencia. Entonces, viendo estos datos que subjetivamente tomé yo, ¿no? Empleo, salario, deuda externa, democracia, PBI, queda en los oyentes, quedan ustedes, queda en los streamers videntes, no sé cómo se dice, juzgar qué país había y qué país dejaron para que se acabe con esta mentira de los 80 años del peronismo, ¿no? Claro, totalmente. El peronismo real gobernó 9 años en la Argentina y dejó esos datos. Todo lo que vino posterior fue ataque a ese peronismo y un intento durante la época de los Kirchner de reflotar el modelo, ¿no? Porque del 73 al 74 no se puede ni analizar por el poquito tiempo que hubo. Todo lo que hubo en la Argentina es antiperonismo, ¿sí? Con pequeñas islitas de tratar de volver a estos datos. Lo que más cerca estuvo, sin duda, fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, que muchos de estos datos los empataron con el primer peronismo. Néstor y Cristina gobernaron más que Perón, ¿sí? Más tiempo. Claro. Y con un modelo diferente, pero eso lo podemos discutir en otra etapa. Como dato teórico académico, el kirchnerismo no fue del todo peronismo, fue más desarrollismo, pero bueno, son tecnicismos que no vienen hasta acá. Me interesaba analizar esto que tanto se habla del golpe de la fusiladora, más que contando el golpe de Valle y la prohibición de nombrar a Perón y todo, de hacer un análisis un poquito más central en datos económicos, que es lo que se está discutiendo hoy en la Argentina, ¿no? Excelente, Martín. La verdad que nos quedó afuera porque por una cuestión de tiempo, Sí. recordar la noche de los lápices, que obviamente la podemos hacer en la próxima porque eso no necesitamos una fecha histórica para recordarlo. Que nos debemos eso. Y me quedé con lo de Brasil, Bolsonaro preso, que ahora tiene cáncer, no sé, esas cosas que raras, viste, que acá pasan en Argentina nada más cosas, pero en otros lugares también pasan, en otros países también pasan gente que se hace la enferma. Gracias, Martín, un placer tenerte. Feliz día del profesor. Gracias por todos tus conocimientos y gracias por ser parte de Jugando con Fuego. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso todo, tremendo. Sí, tremendo acá. Usted se lo merece, señor. Gracias, profe, gracias. Gracias, Martín, un abrazo grande. Nos vemos, un abrazo, chau. Chau. Martín Romeni, licenciado en Historia, profesor de Historia, paso por Jugando con Fuego.